Mira, otra. Aventaron otra, ¿cómo no se vio? Mira los balazos en la ropa donde la tengo colgada. Mira, salió acá, mira. Las Fuerzas Armadas desarmaron a los Viagras en una de las zonas más violentas de Michoacán. A pesar del numeroso aseguramiento de este grupo delictivo, este no es el único golpe que ha recibido el cártel tan solo en lo que va de este 2024. Pero voy por partes. Lo que estás viendo en pantalla es solo lo asegurado por las Fuerzas Armadas a los Viagras. Se trata de 136 contenedores utilizados para almacenar artefactos explosivos, los cuales son empleados con drones por este grupo delictivo. El aseguramiento ocurrió aquí en la localidad de Catalinas, durante patrullajes de reconocimiento hechos en la calle Francisco Zárate, municipio de Buenavista, en Michoacán. De los 136 artefactos, autoridades detallaron que 115 eran específicamente diseñados como explosivos tipo granada, mientras que los 21 restantes estaban equipados con empenaje utilizado para estabilizar la cola del artefacto. Los contenedores decomisados no contenían carga explosiva, de tal forma que fueron asegurados para su posterior destrucción por parte del ejército mexicano mediante una serie de protocolos establecidos. Según reportes locales, estos artefactos son empleados por el cártel de los Viagras para llevar a cabo dronazos contra grupos delictivos rivales mediante ataques aéreos. Además de los artefactos explosivos, las autoridades también encontraron 2 vehículos, uno de ellos tipo Racer, presumiblemente usado por este grupo criminal para adentrarse en caminos intrincados, posiblemente como parte de su operación logística. Este no es el único golpe que reciben los Viagras en la última semana. Apenas el pasado 20 de febrero, autoridades informaron sobre un enfrentamiento en Tumbiscatío, Michoacán, en el que 2 ciudadanos venezolanos armados fueron abatidos y otros 3 detenidos. Este suceso ocurrió luego de que un grupo de militares fue agredido en la cabecera municipal y posteriormente atacado por delincuentes en la zona rural. Tanto los 2 hombres abatidos como los 3 detenidos eran de nacionalidad venezolana y uno de los aprehendidos fue hospitalizado por heridas provocadas en el enfrentamiento con militares. Según las autoridades, los detenidos dijeron que todos trabajaban para el grupo aliados de los Viagras. Los 3 detenidos tenían entre 27 y 57 años de edad, además de que les fueron asegurados 3 fusiles de asalto, cargadores y cartuchos útiles, así como una granada de fragmentación. 3 días atrás, el 17 de febrero, las autoridades informaron sobre el aseguramiento de al menos 24 bombas caseras para narcodrones y armas de grueso calibre en la comunidad de Catalinas, municipio de Buenavista, Michoacán. Este hecho también fue relacionado con una presunta célula de los Viagras. Todo inició cuando elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil notaron la presencia de hombres armados en un panteón, quienes lograron escapar, pero dejaron el armamento abandonado en cajas y en una camioneta. Ese mismo día, autoridades reportaron ataques con narcodrones en la comunidad de La Ruana, donde hubo al menos 2 explosiones, aunque sin dejar personas heridas. Mira, otra. Aventaron otra, ¿cómo no se vio? ¿Se miró dónde venía? 2 casos más ocurrieron el 13 de enero, cuando la policía de Michoacán destruyó un sitio donde se armaban explosivos caseros en los municipios de La Huacana y de Gabriel Zamora. El aseguramiento fue hecho en cantidades récord, motivo por el cual te traje este video a este canal. Aquí te platiqué cómo este hecho representó un hito sin precedentes para las Fuerzas Armadas por tratarse de los primeros laboratorios clandestinos específicamente destinados a la producción de explosivos para drones y ojivas. Otro caso ocurrió el pasado 18 de febrero, cuando militares que realizaban rondines en Tumbiscatío fueron atacados, lo cual desencadenó un enfrentamiento que resultó en la muerte de 2 agresores en el camino rural hacia la localidad de Caramicuas. Sin embargo, sobre este hecho, las autoridades no informaron si los agresores pertenecían a algún grupo delictivo. ¿Por qué
Aunque los golpes que las autoridades han dado a los grupos delictivos pueden ser considerados como logros, lo cierto es que esto evidencia la expansión del uso de narcodrones modificados por parte de la delincuencia organizada, además de la aparición de la manufactura de ojivas destinadas a armas de alta letalidad. Esto ha sido confirmado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que señaló un incremento notable en el descubrimiento de artefactos explosivos de manufactura casera en regiones específicas del país, como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Zacatecas, lugares donde hay también un auge de extorsiones. En Michoacán particularmente han sido encontrados talleres dedicados a la elaboración de ojivas, los cuales son la parte frontal de proyectiles que le dan un gran poder destructivo. Estos talleres estaban equipados con tecnología avanzada. A la par, autoridades constataron un incremento en la detección de drones modificados en poder de cárteles. El auge se ha centrado especialmente en los estados de Guerrero y Michoacán, donde autoridades han encontrado una cantidad considerable de artefactos modificados, que consisten en tubos adaptados para contener explosivos, así como tuercas utilizadas como metralla. ¿Qué van aquí? Además de la obvia letalidad que representan estos artefactos, expertos aseguran que su uso por parte de la delincuencia organizada provoca un fuerte impacto psicológico entre la población, además de que se trata de artefactos de bajo costo en comparación con otras armas convencionales. Es por tal motivo que desde el año pasado el gobierno federal ha iniciado un operativo especial para el aseguramiento de este tipo de dispositivos. Mire, señora síndico, lo que pasó aquí en la Loma de las Piedras, Siri, tiraron una bomba, se está quemando un carro. Si pudiera mandar a los soldados ahorita mismo. Los que no tengan casa de colado, refúgiense. Con los que tengan casas de colado, y si no pueden, hagan una cueva, porque sí, no saben ni para dónde caen. Y luego esos drones nomás pierden la señal y nomás se caen porque ya no se pueden controlar. Hemos informado sobre estas acciones, este aseguramiento de artefactos explosivos en diferentes momentos, en diferentes estados, principalmente Michoacán es donde hemos ubicado, en Jalisco también ha habido algunos eventos que han sido relevantes y retomados por la prensa nacional. Sí, se lleva un registro de cuántos artefactos explosivos se han asegurado en toda la República, los hechos, la cantidad de lesionados que ha producido los eventos en los que se ha utilizado estos artefactos. Bien, tenemos desplegado con las unidades que operan en las áreas donde se han identificado el empleo de drones, pondría el ejemplo Jalisco, Michoacán, andan o se integran a las unidades que hacen reconocimientos en las diferentes áreas, personal con implementos o artefactos antidrón, que lo que hace es neutralizarlo y hacer que baje o que no pueda tener acceso al área donde se quiere resguardar. Y también con estas tropas anda personal especialista en explosivos que en el momento en que se identifica algún artefacto explosivo, pues ellos son los encargados de analizarlo y de desactivarlo para que no cause ningún daño.